Bueno, vamos a continuar con los ejercicios. Ahora nos tocaría el ejercicio 3. Nos dice que dos placas metálicas paralelas grandes tienen cargas opuestas de igual magnitud. Los separa una distancia de 40 milímetros y la diferencial de potencial es de 200 voltios. Para el inciso A, me pide calcular el campo eléctrico que genera entre sus placas. ¿Qué fuerza, para el inciso B, qué fuerza actúa sobre una carga de 2 nanocoulomb en el centro de las placas? Para el inciso C, ¿cuál es el trabajo realizado por el campo eléctrico sobre la carga al trasladarse de la placa positiva hacia la placa negativa? Para el inciso D, ¿cuál es el trabajo realizado sobre la misma carga al trasladarse de la placa negativa hacia la placa positiva? Vamos a continuar con la resolución. Voy a dibujar primero las dos placas para tenerlo de referencia. Esta sería la placa positiva. Y esta sería la placa negativa. El punto medio sería aquí, ¿no? Ya. Tenemos la distancia L, que es la separación, ¿no? entre ambas placas. Esa es la distancia L, ¿no? Y el punto medio sería, este sería L medios, ¿no? La mitad de la distancia, ¿no? L. Ya. Vamos a anotar nuestros datos. Para mis datos tengo la distancia L que vale 40 milímetros, ¿no? Milímetros a metros lo tengo que transformar, ¿no? 40 milímetros a metro serían 0,04 metros, ¿no? También me da la diferencial de potencial, ¿no? Entre estas dos placas. La diferencia de potencial entre estas dos placas, que equivale a todo este espacio, ¿no? Toda esa separación que tiene la placa. Diferencial de potencial entre sus placas. Es de 12 voltios. Tengo también la carga que para el inciso B me pide, ¿no? Primeramente tenemos estos datos primeramente de referencia, ¿no? Ya vamos a resolver el inciso A. El inciso A me pide calcular el campo eléctrico que genera entre sus placas, ¿no? Entonces, la fórmula para este caso del campo eléctrico sería campo eléctrico igual a la diferencial de potencial sobre la separación entre ambas placas. Ese sería el campo eléctrico, ¿no? O sea, estamos hallando este campo, ¿no? Que hay dentro, o sea, que hay en todo este espacio, ¿no? En todo este espacio vacío entre la separación que tienen las placas. Ya. Entonces, reemplazo datos, ya tengo la diferencial de potencial que hay en todo este espacio.
me da que es de 200 voltios. Sobre la separación L, que es 0,04 metros. Entonces, el campo eléctrico me sale que sería 5000 newton sobre coulomb. Ese sería el resultado, ¿no? Para el inciso A. Ahora, para el inciso B. Para el inciso B, me pide me dice, ¿qué fuerza actúa sobre una carga de 2 nanocoulomb en el centro de las placas? O sea, en este punto de aquí, ¿no? Ahí está mi carga. Entonces, me da como dato la carga para el inciso B, que es de 2 nanocoulomb. 2 nanocoulomb. Es positivo, por si acaso, ¿no? 2 nanocoulomb a coulomb equivale a 2 por 10 a la menos 9, ¿no? 2 por 10 a la menos 9 coulomb. Ya. Para este caso, vamos, me pide calcular la fuerza que actúa sobre esta carga que está en el punto medio. Entonces, sabemos que como es como esta carga es una carga positiva, sabemos que la fuerza que hay entre la placa positiva y esta carga positiva va a haber una fuerza de repulsión, ¿no? Entonces, sería hacia el lado derecho. A esa fuerza la vamos a llamar fuerza de la placa positiva. Ahí lo pongo un signo más. Ya. Ahora voy a calcular la fuerza que ejerce la placa negativa. Entonces, como esta placa tiene carga negativa y esta carga positiva, entonces se van a atraer. Entonces, otra vez hacia la derecha, sería la fuerza que ejerce la placa negativa, ¿no? Entonces, la fuerza resultante sería la sumatoria, ¿no? De las fuerzas. Entonces, como ambas fuerzas están yendo hacia el lado derecho, ambas son positivas. Entonces, la fuerza que ejerce la carga, la placa positiva, más la fuerza que ejerce la carga negativa. Una aclaración entre las cargas que tienen, que en unas placas paralelas, las cargas que tiene cada carga positiva, o sea, la placa positiva y la placa negativa, tiene la misma magnitud. Por ende, vamos entonces, por lógica, la fuerza sería la misma, ¿no? La fuerza que ejerce la placa positiva sería igual a la fuerza que ejerce la placa negativa, ¿no es? Entonces, podemos simbolizarlo con una sola letra, que sería F. Ya. Entonces, la fuerza resultante es igual F más F, ¿no? Entonces, fuerza resultante sería igual a, sumo estos dos, serían 2F. Entonces, esta sería mi fórmula para hallar
la fuerza que me pide el inciso B, ¿no? Ya. Para este caso, no tengo la fuerza, ¿no? Si se fijan, no me da de datos la fuerza. Entonces tenemos que hallar. Para poder hallar la fuerza, esperen un ratito, le voy a poner fórmula. Ya. Para hallar la fuerza, primeramente tenemos que calcular el campo eléctrico en este punto medio. ¿Cómo hacemos eso? Entonces hacemos con esta fórmula. Campo eléctrico igual a la diferencial de potencial sobre L. L medios. ¿Por qué L medios? Porque la carga está en el punto medio entre las placas, ¿no? Entonces tengo que dividirlo a la mitad, la separación entre ambas placas, L medios, ¿no? Entonces, la diferencial de potencial me da, ¿no? El ejercicio, que es de 200 voltios. Muchos se preguntarán por qué no he dividido la diferencia de potencial. Porque esta diferencia de potencial es la misma en ambos lados de este espacio. O sea, aquí, en este lado, pues es la misma, en este lado es la misma, aquí abajo también es la misma, es la misma. Por eso se mantiene. Solamente la distancia L se va a dividir entre 2. Solo eso. Ya. La distancia L es 0,04 metros dividido a 2, ¿no? Ya. El resultado me queda campo eléctrico, este sería el campo eléctrico en el punto medio, ¿no? Sería de 10.000 newton sobre coulomb. Ese sería el campo eléctrico que hay en el punto medio. Ya. Una vez hallado el campo eléctrico en el punto medio, podemos hallar la fuerza. Sabemos que con esta fórmula, la fuerza va a ser igual al campo eléctrico por la carga, ¿no? Tengo el campo eléctrico que he hallado aquí. Tengo también la carga, ¿no? Del inciso B, 2 por 10 a la menos 9 coulomb. Entonces solo tengo que reemplazar, ¿no? Campo eléctrico vale 10.000 newton sobre coulomb por la carga. 2 por 10 a la menos 9 coulomb. Ya. Igual, la fuerza sería entonces 2 por 10 a la menos 5 newton. Entonces, esa sería la fuerza. Esta solamente es la fuerza F, ¿no? La que he hallado. Tengo que hallar la fuerza resultante. Entonces, sabemos que la fuerza resultante es igual a 2F, ¿no? Entonces, sería 2
por la fuerza que he hallado. Aquí se ve como 3, es menos 5, ¿no? 2 por 10 a la menos 5 newton. Igual, eso sería igual a 2 por 10 a la, no, perdón, es 4, ¿no? 4 por 10 a la menos 5 newton. Ese sería mi resultado del inciso B, mi fuerza resultante. Ahora me tocaría el inciso C. Voy a borrar todo esto. Ya. Ahora me tocaría el inciso C. El inciso C, aquí lo veamos de nuevo, me dice que ¿cuál es el trabajo realizado por el campo eléctrico sobre la carga al trasladarse de la placa positiva hacia la placa negativa? Ya. Entonces, para hallar el trabajo realizado por el campo eléctrico, esta sería la fórmula. Trabajo igual a la carga por el campo eléctrico por la distancia L. ¿Por qué por la distancia L? O sea, necesito trasladar la, la carga que es de 2 nanocoulombs, o sea, de la placa positiva hacia la placa negativa. ¿No es? Ya. Entonces, aquí obviamente, aquí como esta placa positiva como esta placa tiene carga positiva, obviamente el diferencial en esa placa va a ser positivo, ¿no? Va a ser positivo el diferencial. Y en esta placa, ya que tiene carga negativa, obviamente el diferencial va a ser negativo, ¿no? Negativo. Entonces, si hacemos una deducción, sabemos que para hallar el diferencial de potencial era igual a potencial final menos el potencial inicial, ¿no? Entonces, para el inciso C me dice que va a trasladar la carga de la placa positiva hacia la placa negativa. Entonces, la placa positiva sería la diferencial, el potencial inicial, y la placa negativa sería la potencial final, ¿no? Entonces, aquí sería menos, ¿no? Si es que tenemos un valor, sería menos, ¿no? Entonces, el resultado de todo esto me quedaría en menos. Solo eso quería aclararle. Menos, el signo menos. Entonces, el trabajo aquí sería negativo.
Entonces, solo me quedaría reemplazar menos la carga, me da que es 2 por 10 a la menos 9 coulomb por el campo eléctrico. El campo eléctrico, ya que estamos trasladando la carga desde la placa positiva hacia la placa negativa, vamos a atravesar todo el campo eléctrico que hay entre estas dos placas. O sea, el campo eléctrico que hay en todo este espacio vacío, ¿no? Ese campo eléctrico lo hemos hallado anteriormente. Aquí lo voy a poner, lo he borrado. Le hemos hallado anteriormente que era de 5000 newton sobre coulomb. Ese era el campo eléctrico que hemos hallado en el inciso A, ¿no? Inciso A. Ya. Vamos a ocupar ese campo eléctrico. Entonces sería por 5000 newton sobre coulomb por la distancia que va a atravesar la carga, ¿no? Desde la placa positiva hacia la placa negativa es la distancia L, ¿no? La distancia L es 0,04 metros. Entonces el trabajo sería negativo, ¿no? El resultado de todo esto me quedaría que fuera 4 por 10 a la menos 7 joules, ¿no? Porque aquí coulomb con coulomb se van, me quedaría newton por metro, ¿no? Y newton por metro equivale a joules. Aquí tienen, ya este sería el resultado del inciso C. Ahora, el inciso D, para el inciso D, si se fijan, me dice que cuál es el trabajo realizado sobre la misma carga al trasladarse de la placa negativa hacia la placa positiva. Ahora es al revés, ¿no? Ahora es al revés, desde esta placa negativa hacia la placa positiva. Entonces, como es al revés, obviamente el signo va a cambiar. Si hacemos nuevamente esta deducción que hicimos, velocidad final menos potencial final menos potencial inicial. Ahora, el potencial inicial va a ser el de la placa negativa, ¿no? Que tiene y el potencial final ahora va a ser el de la placa positiva. Entonces, como el potencial inicial va a ser negativo, entonces sería menos por menos. Aquí cierro paréntesis, ¿no? Aquí va a haber un signo. Menos por menos más, ¿no? Entonces, sería con signo más. Solo cambiaría al revés. La misma fórmula. Trabajo igual a la carga por el campo eléctrico, pero ahora va a ser positivo, ¿no? Entonces sería el mismo resultado, pero con signo cambiado. Ahora el trabajo sería positivo, ¿no? 4 por 10 elevado a menos 7 joules. Con eso terminaríamos el ejercicio 3, ¿no? Si tienen alguna duda hasta acá, pueden hacerla.
Me avisan nomás. Y si no tienen ninguna, entonces aquí vamos a concluir. Bueno, creo que no, ¿no? Ya. Entonces aquí terminamos la clase. Nos vemos ya el siguiente domingo. Hasta luego. Todo, hasta luego.